La 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política que se ha celebrado en Madrid augura la muerte de la política tradicional. Quiero que vean esta fotografía que vamos a mostrarles. Son zombies. Zombies con camisetas del PSOE, del PP, Ciudadanos o Podemos. Es la puesta en escena que el estratega en comunicación política Antonio Sola escogió para explicar que la política tradicional está en extinción, que entramos en lo que él ha llamado la pospolítica. Esa fue la conferencia inaugural de la 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política, que esta semana, como les decimos, se ha celebrado en Madrid y que ha reunido a los más prestigiosos profesionales del sector. Se trata de un encuentro de cientos de expertos y miles de asistentes que a lo largo de los últimos 10 años se ha convertido en una referencia en el panorama político de habla hispana. Ya se han desarrollado 13 ediciones en diversos países y es el más importante foro de la comunicación política. El pasado lunes nos acompañó aquí en Los Intocables Pedro Luis Pedrosa, consultor político venezolano, que acudió al encuentro con una ponencia titulada ¿Por qué Vox? Él nos habló del fin del bipartidismo en España. Desgraciadamente, porque hay países que han logrado mantenerlo y ha sido muy efectivo, le funcionó a España por mucho tiempo, hay un desgaste del bipartidismo, y no tanto el desgaste del bipartidismo, sino el desgaste de cada partido y lo que llama Clausewitz la fricción, ¿no? O sea, se pasan a la fricción empieza a convertirlos en parte de un sistema que termina pervirtiendo la política. Aparece con mucha fuerza Podemos. Con una ventana de oportunidad grandísima que fue la revolución bolivariana en Venezuela. Yo hago una pequeña mención a eso. Mismo si vamos a hablar de Vox, Vox no es una improvisación, ha encontrado en una circunstancia una ventana de oportunidad, pero Vox es una separación del PP español por algunas razones muy claras y que son parte de la agenda política antiglobalista que llevan a Vox a separarse del PP, por eso hoy le llaman la derechita cobarde. Fin del bipartidismo, extinción de la política tradicional, era de la pospolítica, como le han dado en llamar. La verdad es que hemos visto algunos otros anuncios muy llamativos en esta cumbre. Fue la experta en comunicación política Allende Martín, fundadora de Compolider, quien nos advirtió que dentro de no muchos años tendremos que acostumbrarnos a los políticos robot. Fue el colofón de su ponencia acerca de cómo construir el líder político del futuro en tiempos de desafección. Vamos a tener presidentes robots, robots. ¿Sabes lo que tener un presidente robot? Entonces un consultor político, ¿cómo va a lanzar el mensaje? Claro, pero es que esos presidentes están programados y al estar programados, también de alguna forma podemos decir, hey, no van a haber corrupción, no van a mentir, va a llegar el mensaje. ¿Cómo el consultor político va a lanzar el mensaje? Tenemos que aprender nosotros, los consultores políticos. Yo lanzo esta interrogación. De aquí yo creo a los grandes consultores de la comunicación política de este país y de Latinoamérica. Esa aseveración en un principio causó estupor en los gurús de la comunicación, pero luego tuvieron que darle la razón. ¿De verdad, Allende, nos encontramos con un futuro de ciencia ficción como este en el mundo de la política? De momento de ciencia ficción no, pero no queda mucho, ¿eh? O sea, realmente hay una ley en América Latina, no, y sobre todo porque tiene sobre todo las campañas electorales, lo estuve comentando ayer con varios compañeros, tienen campañas electorales indígenas, y ahí te das cuenta que dices, bueno, les queda todavía que avanzar. Pero hay una ley que es la ley de la simplicidad tecnológica, la cual lo que viene a decir, y lo hilo sobre todo con la consultoría de la comunicación, es que está avanzando muchísimo la tecnología, muchísimo, a gran velocidad, que consideramos nosotros que en 2007-2012 pues avanza, pero no está avanzando tanto como exponencialmente como se espera que vaya del 2025 al 2045, y tampoco queda mucho del 2025. Esto quiere decir que estamos en el 2018 a 2025, pocos años los consultores de comunicación política para aplicar las técnicas de comunicación política que venimos haciendo y asesorando, es estrategia, táctica, oratoria, formación de portavoces, ¿no? Pero sí que es cierto, vamos a convivir. A partir del 2025 se espera sobre todo que sea exponencial, y que sea exponencial quiere decir que sea infinita, que el hombre no va a ser capaz no de discernir, pero incluso hay algunos expertos en inteligencia artificial que han dicho que vamos a llegar a no pensar. Y no pensar es no solamente que tú piensas telepáticamente, que eso ya está hecho, pero vamos a convivir sobre todo con posibles presidentes robóticos, los humanos y los robots. Y claro, me pregunto,
¿qué vamos a tener que hacer nosotros los consultores políticos? Vamos a tener que desaprender y aprender. Pero por otro lado también te llegas a preguntar, bueno, es que ellos van a tener que aprender, nosotros vamos a tener que aprender, van a estar programados, no van a robar, no van a mentir. Oye, igual a lo mejor están programados de la forma que les interesan los humanos. También, otro interrogante que también dejo aquí sobre la mesa. Oye, qué chollo, políticos que no roben, que no sean corruptos. Galve, ¿tú te crees que realmente lleguemos a esa inteligencia artificial en el mundo de la política? Bueno, de hecho en Japón ya hace unos meses hubo un candidato robot. Lo puedes buscar en Google y lo tienes allí. ¿Con qué éxito? La verdad es que no vi los resultados, pero ya fue candidato. Hombre, también lo puedes programar para que robe, depende, como bien decía Allende, depende de quién lo robe. Te iba a decir, en el mundo de la informático será el que mande allí. En el mundo de la robótica siempre se ha dicho que las computadoras son tontas, que a fin de cuentas el inteligente es el programador que programa los parámetros sobre los cuales va a funcionar. No, pero ya los ordenadores aprenden. Y aprenden del comportamiento humano. Y entonces, de hecho, muchas veces hay gente que está contestando tweets a personas que creen que son personas y no, es un robot que le está contestando y le contesta pero con sentido, no una cosa rara, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Allende y es que los últimos años ha habido un cambio, y lo sentimos en la sociedad, pero ha habido un cambio brutal en lo que es la comunicación y más en la comunicación política y ha venido a consecuencia del móvil. ¿Por qué el móvil? Porque hasta hace toda la historia de la comunicación y de la política hasta hace yo creo que 10, 15 años, que fue que el móvil se popularizó, el político hablaba a los medios y los periodistas tenían una función de intermediación, ¿no? Y podían, en cierta manera, ser un colchón, un filtro, una manera de equilibrar, ¿no? Y de tener una visión que era la que se trasladaba a la gente. Ahora el móvil, ¿qué es lo que ocurre con el móvil? Que yo tengo un contacto directo con cada persona. El móvil te lo llevas al baño, a la cama, a cualquier sitio. Entonces yo no tengo a nadie de intermediario entre mi candidato o entre yo y tú. Te puedo decir directamente un mensaje. Ya no hay nada en el medio, no hay filtro. Entonces eso puede tener una potencia brutal, pero puede ser incluso peligroso. De hecho, también los extremismos y hasta el yihadismo ha surgido en el sentido de que yo le puedo llegar a una persona y si sé cómo esa persona reacciona, le puedo dar ese clic. Y se puede. La nueva tecnología ayuda, pero el candidato sigue siendo importante. Justamente tu ponencia de ayer consistía en explicar cómo construir el candidato del futuro en tiempos de desafección. ¿Por qué? Desafección hacia los políticos, hacia la clase política, ya no les queremos, están desautorizados. Es que no hay, como decía Antonio Sola en la primera ponencia que ha sacado, es que los grandes dinosaurios, los grandes líderes ya no quedan, ya no existen. O sea, esos líderes políticos que teníamos con las características fundamentales de que tengan la firmeza, de que sobre todo tengan credibilidad. En tu ponencia estuviste repasando a Winston Churchill, sí, a Barack Obama, Nelson Mandela, a grandes figuras. Incluso mujeres también, ¿eh? Ya no quedan personajes de ese tipo, con esos carismas, que es que solamente ver esas imágenes como las que estábamos viendo nos recuerdan a grandes personajes. Incluso mencionaste a un Adolf Hitler, al que dijiste que tenía grandes elementos, aunque luego fuera para el mal, ¿no? Pero esa capacidad mesiánica de conseguir que le siguieran, ¿no? Es que no quedan. O sea, hay una cosa es el liderazgo. Hitler yo creo que lo que era muy carismático. Hay quienes opinan que era un líder, efectivamente, que arrasó y movió masas, y sobre todo las características de un líder es que es la facilidad que tiene para arrasar y para mover a una gran cantidad de personas en una visión común que está establecido ese líder. Pero es verdad que no hay liderazgos, y los líderes del futuro serán aquellos, los jóvenes líderes políticos del futuro, ahora que estamos en elecciones generales, en elecciones municipales, autonómicas y europeas. Pues claro, yo estoy viendo las grandes figuras, los grandes líderes, y les queda mucho, tienen que tener las características de estos grandes líderes del siglo XX, que son la moralidad, la tenacidad, la firmeza, la credibilidad, y además que tengan una visión internacional, que sean reconocidos internacionalmente. Sí, quiero invitar a todos los de la mesa que participen en este asunto, pero antes, el tema del carisma. ¿El carisma, Allende, es un tema con el que el político nace o se hace? ¿El carisma, o lo traes de fábrica o es un extra que puedes incorporar? No, en el liderazgo no lo tienes y lo puedes construir a base de formarte. Podría decirlo con Obama. Obama yo creo que es el líder nato por naturaleza, es que lo tiene todo. Pero el carisma, uno de los políticos que me viene a la cabeza puede ser John Fitzgerald Kennedy. Era carismático.
Y también era carismático Hitler, por contra, es decir, autoritarismo. Pero de los que representa sobre todo el gran carisma es John Fitzgerald Kennedy. Carlos, ¿tú estás de acuerdo? O sea, ¿es una cosa inherente a la personalidad del individuo o uno puede formarse para tener carisma político? Es como jugar fútbol. Hay gente que tiene facilidad para jugar fútbol y va a necesitar menos clases y menos preparación, y otra gente que tiene que prepararse mucho. Rafa Nadal siempre ha dicho que Federer, y hay otros que tienen físicamente muchísima más estructura ósea y mejor físico para jugar al tenis, pero su constancia, su tenacidad, su sacrificio le ha llevado a ser primero en el mundo por muchas ocasiones. Entonces, él no tiene eso tan innato, que debe tenerlo, pero no tanto, pero su preparación lo ha llevado a eso. Liderazgo, lo mismo. Puedes prepararte en eso, como dar discursos, pero el caer bien, por ejemplo, eso es algo que no es tan fácil, porque ahí entra mucho la comunicación no verbal, que se puede entrenar hasta cierto punto, pero los humanos estamos preparados para recibir mensajes de la otra persona que no se entrenan. José María Aznar caía muy mal, decían que era muy antipático, que no movía el bigote cuando hablaba. ¿Pero quién lo decía? Pues mucha gente que a quien no le caía bien, claro. Y luego consiguió una mayoría absoluta. Claro. Es decir, y se convirtió en un Es político. que carisma no es caer bien, carisma es una cosa muy diferente a caer bien. Lorenzo, ¿qué te parece? A mí me va a costar resumir todo lo que habéis dicho y la opinión que tengo, porque no será fácil. En todo caso, yo diría que ese curso, yo no he estado allí, pero lo que puede certificar de algún modo, no es que la política vaya a morir, es que ha muerto, que es muy distinto, ¿no? El optimista del fin de semana, bueno, de nuevo con pero, nosotros. Si casi es mejor matarla, si al revés, si yo casi alzo una bandera a favor y con todo el optimismo del mundo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque se dan ya todas esas circunstancias que tú decías. Vamos a ver, ¿acaso Pedro Sánchez no se puede entender casi en el sentido estricto de la palabra que es un robot? O sea, a un tío que lo echan a patadas de una sede y que vuelve como Duracell y pin, y pin, y pin, y se hace con la Moncloa, que lo programan para poner una bandera como nunca se había visto detrás de un escenario de España, para acabar pactando meses después con los golpistas, por poner un ejemplo, que es capaz de presentar un programa de gobierno con Ciudadanos bastante liberal, para minutos después, semanas después, intentar pactar con Podemos un programa radicalmente opuesto. Eso no es un robot, eso es un robot. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que hoy en día esa descomposición de la que vosotros habláis de la sociedad, que no está formada, no me refiero de acuerdo a unos valores morales, no, a unos cimientos humanísticos, o humanistas, perdón, es decir, por eso es tan fácil hablar en este momento de popularidad o de carisma. Casi cualquiera a quien los medios de comunicación incidan sobre él, lo convierten en carismático y popular. No tenemos más que ver en los medios de comunicación. ¿Vosotros pensáis de verdad que tienen entidad personal la mayoría de las personas que hoy son famosas? ¿De verdad lo pensáis? Pues en cualquier despacho de abogados o cualquier empresa o cualquier consulta de médicos encontraréis personas con mucha más entidad personal que la gente más famosa de este país. Pero es la sociedad en la que vivimos. Si allí voy. En el aeropuerto encuentras un montón de cámaras y periodistas que van a recibir en una terminal a alguien, y en una terminal viene un famoso de Gran Hermano y en otra un neurocirujano de la Clínica Mayo, ¿a cuál de los dos crees que están esperando? No te quepa ninguna duda. No nos cabe duda, claro, de que aquellos advenedizos que se han convertido en famosos gracias al mero hecho de salir. Pero a eso no de lo que hacen, por lo que van a salir claro, en televisión. ¿no? A eso me refiero, Javier, que la política ha pasado de ser... Bernard Manning, que es uno de los grandes politólogos, científicos políticos que dirían ahora, copiando el término anglosajón, hablaba en uno de sus libros maestros del carácter aristocrático de la elección. Es decir, toda elección, por el hecho de elegir, implica un carácter aristocrático, es decir, una distinción, el principio de distinción. Hoy no existe, hoy ese principio de distinción no está basado en la entidad personal del candidato, está basado fundamentalmente en lo que se ha construido a su alrededor. Lleva cuidado, que ahí estás poniendo en cuestión la democracia, tal como hicieron Sócrates, Platón y Aristóteles. No, en absoluto, en absoluto. Precisamente lo que yo digo es que en plena libertad
se tendía anteriormente a elegir a aquellas personas que se veían que podían, que se diferenciaban del votante porque tenían unos recursos intelectuales, morales, personales superiores y que podían administrar la cosa pública virtuosamente de una manera mucho mejor que otros. Hoy se ha pasado de ese principio electivo, ahí está la muerte de la política, a mi juicio, al principio de identificación. Yo me identifico con Belén Esteban y por eso voto a Belén Esteban. Y por eso la chica hoy es conocida y por eso es tan popular y por eso ese neurocirujano, en vez de ser un hombre prestigioso, conocido, etcétera, etcétera, pues para muchos de estos seguidores sería un don nadie, entre comillas. Bueno, eso es lo que yo quiero decir, resumiéndolo mucho. Y mucha gente quiere ser como Belén Esteban, no como el neurocirujano, porque él necesita estudiar un montón, mientras que ser Belén Esteban hoy no requiere hace falta bastante estudiar. menos esfuerzo. Hoy yo diría lo contrario. O sea, hoy es un hándicap. Llegar a la política preparado, muy preparado, a los partidos políticos es un hándicap absoluto. ¿Por qué? Pues porque a los que lo son, pues los miran con, primero, un cierto desprecio, pero sobre todo con muchísimo recelo. Este tipo nos va a quitar el sitio, este tipo nos va a quitar la silla, este tipo probablemente tiene posibilidades de subir. Yo recuerdo un catedrático de Constitucional que en una entrevista en la televisión, en la radio, le decía a un comentarista muy popular que le hizo esa entrevista, le decía: yo llegué a la sede del Partido Socialista en Barcelona y después de medio año no me habían dado ni una escoba para barrer la sede. Me fui aborrecido. Un catedrático de Derecho Constitucional en los tiempos del bachiller Montilla. Es decir, claro, normal, lógico. Bueno, Churchill y Adenauer deben estar partiendo de risa viéndolo visto. Ibas a decir algo y vamos con Lucio, sí. Iba a decir lo que hemos visto en la cumbre es la democracia digital directa. Se está hablando sobre todo de la democracia digital directa. La gran parte, es decir, no nos tenemos que olvidar que los que van a votar ahora, o sea, los que nunca han votado, es una gran parte. La nueva generación del 90 y absolutamente del 95, digital, y se están moviendo en la democracia digital. Sin duda eso va a cambiar digital, los y va a cambiar modos las políticos. cosas. Yo escribí un libro sobre eso, claro, que se llamaba Mando a distancia, y que decía la democracia participativa puede ser un gran complemento del principio representativo, es decir, de la democracia representativa, siempre y cuando hay una serie de controles que no hagan un plebiscito diario con todo esto. Y de hecho, la revocatoria de mandato, yo la recomiendo, la sugiero, la propongo en ese libro como una propuesta precisamente como uno de los principios de democracia directa. Sí, sí, la revocatoria de mandato. Ahora bien, eso tiene que estar muy controlado, obviamente. Pues estoy de acuerdo con la visión tecnológica política de Allende. Si os sirve de algo, pues yo conozco el entorno empresarial, humildemente. De hecho, mi sexto libro se titula La cuarta revolución industrial en España y trata de lo que ha dicho Allende, pero aplicada a las empresas. Y sí se podía producir ese proceso de robotización política, aunque yo creo que iría con retraso respecto al entorno empresarial. Por tanto, yo creo que le quedaría bastante todavía. Tengamos en cuenta que en las empresas, pues los procesos de negocio, por ejemplo, en las multinacionales, en la mayoría, ya están automatizados, vía digitalización, vía robotización, vía sistemas Big Data, inteligencia artificial, computación cognitiva, etcétera. Solo tenemos que ver lo que está pasando en España con la banca, que se está digitalizando, y los empleos que se están destruyendo porque la digitalización está sustituyendo a los empleados de banca. Y no tenemos más que ver pues las instalaciones, las fábricas de Amazon, que están compuestas por robots, no por empleados. Bueno, es lo que decía Galway con respecto a la política, es lo que tú estás diciendo, comunicación directa entre el emisor y el receptor. Sí. Es decir, en banca, yo con mi móvil trabajo directamente con el sistema bancario sin necesidad de la ventanilla y el operario de banca, ¿no? Pues exactamente. Es exactamente lo pero mismo. creo, el matiz que yo quiero transmitir es que creo que va con mucho retraso la política respecto a lo que acabo de comentar, es decir, respecto al entorno empresarial. Por tanto, yo creo, estoy de acuerdo con Allende, pero creo que le falta bastante tiempo para que se produzca eso. No así en el mundo de la empresa, que ya estamos en plena revolución industrial, aunque en España vayamos con retraso. Gracias a Dios para los consultores de comunicación política. Todavía tenemos ese margen, porque esperábamos casi 8 o 10 años, gracias a Dios. Pero mira, es muy curioso, porque entre las prácticas, sobre todo, y las técnicas que se han comentado en la cumbre mundial de comunicación política, dicen que se utiliza muchísimo el neuromarketing
la neuropolítica, la biotecnología, el Big Data, es decir, la microsegmentación de los jóvenes, de qué le gusta, qué no le gusta en Internet, y se están estudiando los datos, no lo que se espera, sino dónde vamos, y realmente, finalmente, tengo aquí un pequeño resumen, es decir, quiénes están, a través de todo de lo que aparece en las redes sociales, los que son los votantes enojados con los partidos políticos españoles. Podemos, si me das un minuto, Javier, 1 millón de enojados. Vox no tiene, pero tiene 860.000 closet. Los closets, lo que llaman en Latinoamérica, son aquellos que no lo dicen, que se lo callan, pero que podrían. Tapados. Exactamente, los tapados. En el PSOE tienen 900.000, en Ciudadanos 740.000. Y en el PP 1,5 millones. Es decir, para poder atacar y conseguir a todos estos, ahí es donde estamos los consultores de comunicación política para asesorar, para convencer y para poder captar el voto y poder conseguir y persuadir al ciudadano. A mí el cambio, y creo que una vez lo dije aquí en el programa, que va a ser más radical, sobre todo por la parte tecnológica en la política, pero en muchas cosas, es que ya la tecnología de yo coger una cara de Javier Algarra digital y hacer que tú digas cosas que no has dicho, ya está creada. Pero en el 2023 se calcula que va a ser una app de móvil, ¿no? Entonces yo con la app de móvil te grabo a ti media hora de tu programa y entonces escribo un texto, o mejor, para poner un ejemplo claro, grabo a Pedro Sánchez un discurso, Bueno, hoy en día escribo... ya se están haciendo memes. Sí, Es no, coger pero una cosa es un vídeo. Sí, sí, coger una imagen real y luego meterle un mensaje falso Sí, eso es un sobre fake ese, news. ¿vale? Pero tú imagínate un video news, un video fake, perdón, quiero decir. Manipulación, mentira. Claro, pero que yo ponga en un vídeo a Pedro Sánchez diciendo las mujeres son no valen nada y tal. ¿Quién define? Con que pongas dos sería suficiente. Claro, porque pero seguro que ¿quién, se contradice. pero entre un día y otro. quién decide cuál es la versión real y la que no? El que tenga más credibilidad. Quiero decir, el que logre tener más seguidores en Facebook Pero es y que ponga eso- un vídeo, ese vídeo va a ser el Javier, verdadero. ya nos ha pasado con las redes sociales. Claro. Ahora, lo que llaman fake news, que no son más que mentiras. Sí, mentiras. Tú lanzas un infundio a través de las redes y luego es imposible pararlo. Sí. Absolutamente imposible. El que tenga más influencia en las redes, eso va a transformarse en verdad. Alguien dijo que eso ocurrió y es igual que trates de desmentirlo o incluso que haya sentencias judiciales en contra Da igual. y obligado a poner correcciones. Es igual, eso ya corre. Van y a es decir que los imparable. tribunales estaban vendidos. Quiero decir, cuando tú tienes convencida a tu gente y tienes tus seguidores, tú dices la verdad. Ya está, eso está más que estudiado. Entonces, cuando eso se traduzca en un vídeo que te lo están mostrando y dice, pero es que él aquí está hablando, mírale los labios. No, es que la verdadera es la otra. Ya no solamente, hombre, que salga en la BBC un vídeo y diga, bueno, como esta institución tiene credibilidad, ese va a ser el vídeo verdadero. Pero, bueno, eso va a ser imagino un cambio. que al margen de la nueva tecnología, los consultores políticos seguís fabricando candidatos utilizando grandes clásicos. Por ejemplo, Pete Sousa, el gran fotógrafo de la Casa Blanca, con esas imágenes, ahí las tienen, del Barack Obama en actitudes, bueno, que se convirtieron en toda una revolución del marketing político. Ver al hombre más poderoso del mundo, al presidente de la primera nación del mundo, chocando con un trabajador hispano en los pasillos de la Casa Blanca, jugueteando con el perro, con un niño, en posiciones más o menos entrañables, o en esos momentos que tratan de reflejar intimidad, soledad a bordo del avión, es un referente político de primer orden que aquí en España copió también Iván Redondo y trató de trasladar esta misma imagen, ahí lo ven, a nuestro presidente, a Pedro Sánchez. Muy comentado el hecho de que fuera en avión con las gafas de sol, por supuesto, lo cual no era más que un remedo de esa famosa imagen de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, que también viajaba en el Air Force One llevando gafas de sol. Y también ahí, pues con el perro en los jardines de la Moncloa o correteando, o con esas imágenes que tratan de, Allende, corrígeme si me equivoco, humanizar a un personaje distante como es el político. Totalmente de acuerdo. Ser cercano. O sea, es que estamos hablando, has citado por ejemplo a Obama y es que era uno de los líderes, bueno, líder, carismático, lo tenía todo y era capaz sobre todo de lo que dice Peter Schoen, que te dice que tenía muchísima naturalidad. Obama se caracterizaba por la gran naturalidad, era capaz de fotografiarse y dejarse fotografiar con su familia, con cualquier persona, persona. Fíjate si era líder. Y humaniza. Fíjate si era líder y si era capaz que incluso provocó 2 guerras en Oriente Medio y salió vencedor de ellas. Vencedor me refiero desde el punto de vista de la imagen. Así es, así es. O sea que lo tenía todo. Por eso no es fácil, ¿eh? No, desde luego, desde luego. Sí, pero sociológicamente se sabe que la próxima década lo que va a buscar la gente en un líder, la gente que piense, la gente que de verdad se tome en serio la política, va a ser la autenticidad.
Si un líder no transmite autenticidad, no va a tener confianza en el líder. Y tú ves las fotografías allí que estábamos viendo en la pantalla de Obama y ves las de nuestro presidente, y se nota que una era un hecho real y el otro es un posado creado para sacar una foto y entonces la gente lo percibe. Hay una comunicación no verbal, hay una serie de características de una imagen que tú sabes cuando es creada ad hoc o es un hecho que naturalmente cogiste el momento y lo transmitiste, y eso huele a natural. Lamentablemente la del avión, la de las manos, hubo una foto que salía, estas son las manos de un presidente que trabaja por el pueblo, que la quitaron de inmediato porque la verdad es que se cayó un poco en la ridiculez, ¿no? de dar un mensaje con una imagen que no tenía nada que ver. Entonces, que era también una copia, sacaron las manos de Pedro Sánchez cuando estaba con Angela Merkel, y era una copia de una imagen de las manos de Kennedy también, creo, en una famosa instantánea. Pues de eso los es lo que años le 60. quita la autenticidad, y eso es lo que tiene que buscar un consultor en la persona, que sea él mismo. No tiene por qué imitar a nadie, lo único que tiene que ser una persona pues capaz, un estadista, una persona que sea que transmita, que puede dirigir un país, pero autenticidad. A ver, expertos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera, ¿cuál es el más carismático de nuestros políticos? ¿El más Sí, carismático? si es que hay alguno, si es que tienen algo de carisma alguno de ellos. Pues yo creo que el más carismático es quizá Albert Rivera. Albert Rivera, ya lo es. ¿sí? Yo creo que, a ver, eso se mide también por fidelidad de la gente, ¿no? La gente que te va siguiendo. En cuanto a carisma, Albert Rivera tiene una alta fidelidad, quiero decir, y su manera de ser, él es una persona auténtica, y creo que Santiago Abascal, por lo que dicen, porque no se ha medido, también es una persona que va a tener esa fidelidad, no lo sé. ¿Lorenzo? Pues yo como Madera, independientemente de lo que pueda pensar del personaje, como Madera de líder capaz de arrastrar y de convencer a su clan, yo diría que es más Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Sí. Era. Era. A pesar de toda la credibilidad que pueda haber perdido con las Era, incongruencias y por ideológicas. supuesto, con todas las, no hablemos de incongruencias, estamos hablando de la madera. Sí, yo le veo con más madera. ¿Lucio? Pues no estoy de acuerdo con nadie. Con nadie. Al único líder de los 5 que aparecen en la pantalla que conozco personalmente es a Santiago Abascal. Lo conocí en 2015 y me pareció auténtico al 100%. Y creo que sigue siendo auténtico como todos los líderes de POS. Esperemos que no cambien, porque en principio pues llevan poco tiempo. El resto de líderes, pues de Pablo Iglesias prefiero no hablar, de Sánchez tampoco, y Estamos hablando, perdona, de liderazgo, no de desastre. Sí, es que yo estoy hablando desde mi punto de vista, Cada uno identifica, claro. no desde el punto de vista de la sociedad o del público objetivo al que se dirija cada uno. Y Albert Rivera pues me parece, como cualquier político perteneciente a Ciudadanos, con excepción de Inés Arrimadas, pues un producto de lo que tú sabes, de marketing estratégico, ¿no? Sí, político. Bueno, eso te lo puedo rebatir. Así que rápido. ¿Por qué? Porque él ahora es que tiene ese apoyo, pero estuvo 5 o 6 años que lo que recibía era escupitajos e insultos allí. En la y segunda así etapa. surgió. No, de Sí, hecho, lo correcto. escupían, ¿eh? Sí. Y él era el único en una selva de gente que lo odiaba, Así es. sin ningún tipo de marketing político, y supo surgir. Él fue campeón de debates. Quiero decir, es una persona que desde abajo y sin nada ha ido creciendo y se ha ido formando. Ojo, que luego sí, cuando vas adquiriendo y subiendo en la pirámide, necesitas una preparación diferente. Me parece más inconsistente. Vamos a ver, que me quiero volver a explicar. No vaya a ser que luego me ataquen con 100 millones de fake news, ¿vale? Yo lo que quiero decir es que este personaje, que además a mí no goza de ningún tipo de simpatía, que es Pablo Iglesias, que ha sido capaz, siendo comunista, predicando la igualdad absoluta y material, de comprarse un casoplón en la navata, y de que al primer problema que salió en los medios de comunicación, convocar una asamblea y decir, esto es lo que hay, señores, que desdice total y absolutamente todo el credo político que yo he venido manteniendo en los últimos, casi desde que nací, y le doy la vuelta a la tortilla. Eso hace falta, además de muchas otras cosas, una cierta Es que partes de una premisa. y muy solvente capacidad de liderazgo. Has dicho, siendo comunista, ¿estás seguro de que es comunista o es un oportunista? Yo siempre ¿Me dejas que te cuente un chiste? En la antigua Unión Soviética, cuando aquel del partido coge a un camarada, ¿es usted comunista? Sí, yo soy muy comunista. Si usted tuviera una mansión en Galapagar, ¿qué haría? Yo se la regalaría al partido. Si usted tuviera un Cadillac, yo se lo regalaría al partido. Si usted tuviera una moto, cuidado, que moto sí tengo. Exacto.
Es decir, sí. es muy fácil ser comunista y regalar Pero cuando Javier, no tienes. Javier, que yo no digo que Pablo Iglesias sea comunista. Yo lo que digo es que se ha vendido como comunista y que lo han votado como comunista. No creo que lo hayan votado para que se hiciera rico, digo yo. está No claro. sé, en principio lo han votado por ser... Yo creo que él es un oportunista que se viste con los trapos del comunismo cuando él es lo que se considera un desheredado de la sociedad, y el momento en que consigue medrar realmente no tiene principios. Pero estamos hablando de su capacidad y de su catadura moral o de su capacidad de liderazgo, que incluso no siendo comunista, aparenta ser comunista, convence y engaña a todos los comunistas que hay en este país y logra no sé cuántos millones de votos. Nos has convencido, es tu favorito, como carismático es tu favorito. Pero, ojo, que voy a decir una última cosa porque es fundamental en el sistema político en el que vivimos. Yo no considero a los líderes, lo que se llaman líderes políticos en España, no son realmente líderes. ¿Por qué? Son más jefes de partido político que líderes. ¿Por qué? Pues porque al final todos sabemos cómo se llega al liderazgo en un partido político, o mejor dicho, a la cúspide, y no tiene mucho que ver con eso que antes llamábamos ese principio de distinción o esa entidad personal. Hay que subir una serie de escalones, probablemente para eso hace falta más bien tener buenas rodillas o rodilleras que otras cosas, que capacidad intelectual, y ausencia probablemente de algún tipo de principio moral, etcétera. Entonces, pero dentro del sistema partidocrático que estamos hablando, yo creo que Pablo Iglesias, tuvo su cierta fortaleza. Es verdad, tú decías Abascal, yo creo que Abascal también tiene bastante fortaleza política. Lo que te quería comentar es que le falta, yo creo, desde mi punto de vista, yo no soy consultor político, pero creo que le falta cierto liderazgo estratégico. ¿A quién? A Iglesias, porque desde mi punto de vista le ha fallado el no conocer a España, enfocándose en su público objetivo, sí, pero claro, yo creo que hubo un momento que si se llega a enrolar en la bandera de España, hubiera triunfado. ¿Pero es decir, se hubiera convertido pero sí, con Compromís, con las mareas. Sí, con Ada Colau. No podía. Con Bildu, no podía. Eso es imposible. Para arrastrar al votante de izquierdas, se habría quedado solo. Hubiera arrastrado a toda Se habría quedado con el Rejón en Madrid y así le habría ido. También la sociedad ha cambiado. Yo no sé si Churchill, si saliera ahora, tendría el liderazgo que tuvo en su época, porque manera. La gente ahora quiere resultados de inmediato. Para eso hay que tener una Segunda Guerra Mundial. No demos ideas. No, pero en el caso de Churchill, ¿eh? Claro, pero lo que quiero decir... El liderazgo emana del hecho de una Europa en guerra. Javier, y una primera para Hitler, porque sin el Tratado de Versalles en el Salón de los Espejos no sale Hitler. Eso es verdad. Y además la sociedad de ahora y los jóvenes, nuevas generaciones, no nos olvidemos, es que quieren simplicidad. Claro. Quieren las cosas sean muy simples y los líderes rápidas, y probablemente por eso los políticos no es que están muy formados, pero no tienen esos liderazgos de los de antes. Claro, y por eso son más simples. Están muy formados, que van a estar formados. Tú imagínate que sale un líder ahora y dice, uno de estos candidatos que están aquí atrás, y dice, mira, si hacemos esto... Si da vergüenza ajena. Mira, imagínate si uno de estos líderes que están aquí... jefes de partido, como tú dices, dice, mira, si hacemos bien las cosas, de aquí a 20 años tendremos unos buenos sueldos. ¿Quién le vota? Ninguno. Quiere decir, él tiene que cambiar su mensaje y decir, mira, mañana voy a arreglar este problema, aunque sepa que no es posible, pero es que si no ganas en la vida. Estás hablando de la diferencia entre el político y el estadista, ¿no? Pero el estadista ya no gana elecciones. Claro. Ese es el gran pero el problema entonces no está en ellos, está en la sociedad, que como te digo, queremos resultados rápidos, queremos que nos engañen, pero que nos engañen bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando viene la hora de la verdad no somos capaces, los líderes, de cumplir lo que dijeron, y entonces busco otro, rápido, que me lo ofrezca más rápido, que hable más fuerte. Que yo de hecho, tengo ya un libro medio hecho que se llama Sascacracia. El Congreso, las redes sociales, los mensajes, hasta los programas electorales ya son una cantidad de sascas a los contrarios. Y el que dé el sasca mayor es el que la gente aplaude en el Congreso. Sascacracia. O sea, que somos marxistas, pero de Groucho Marx. Tengo unos principios, exacto. Pero si no le gusta tengo otros. El sasca mayor, ese es el que va a ganar. Bueno, en el mundo político, que seguimos analizando, el gran rumor que no para en todos los cenáculos es la posibilidad de que Inés Arrimadas deje Cataluña para venir a Madrid. Se lo contábamos ya ayer, puesto que ya hace semanas que se viene hablando de esto, pero ayer cuando lo empezaron a publicar algunos medios se convirtió en la gran noticia. Quisieron desmentirlo, pero no está claro que esté desmentido. O sea que vamos a ver hasta qué punto puede ser verdad. Pausa y les contamos.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pero que grito yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa, eres tu mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando la necesidad de los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Se trata de pasajes históricos en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente.
Y vamos a hablar de rumores, de rumorología. En los cenáculos políticos y en los mentideros en las últimas horas no se habla de otra cosa. Y eso que Ciudadanos es un partido en el que no se suelen dar esas grandes situaciones de inestabilidad por rumores internos, porque a fin de cuentas es un partido con un liderazgo muy claro y no hay mayor discusión. Pero bueno, hay en esta ocasión una calma que se ha roto. El rumor ya venía circulando y tomó cuerpo ayer cuando empezó a publicarse. La posibilidad de que Inés Arrimadas deje Cataluña para ir a Madrid, al Congreso de los Diputados. El silencio que mantiene la dirección del partido está haciendo que crezca esta expectativa, porque el secretario general José Manuel Villegas ayer lo negó al ser preguntado en los pasillos del Congreso, pero la verdad es que nadie se lo cree. Hay un silencio en la alta cúpula y eso está generando mayor expectativa. Inés Arrimadas podría presentarse a las primarias para ser cabeza de lista de su partido por Barcelona al Congreso, y solamente Manuel Valls, el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, se ha atrevido a especular, aunque no se ha mojado mucho. Se ha limitado a decir que la política española la necesita, Inés Arrimadas, pero Cataluña también, con lo cual la verdad es que no nos ha sacado de dudas, pero ahí está el tema. ¿Qué opináis? ¿Sería una buena decisión que Inés Arrimadas dejara Cataluña? ¿Es necesaria en Cataluña? ¿Es un gran valor para el partido? ¿Debería ir a Madrid? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. Bueno, en principio hay aspectos positivos y negativos, desde mi humilde punto de vista, porque no podemos valorar que esta señorita, o señora, perdón, encabece la lista de Ciudadanos por Barcelona en clave positiva nada más. Yo creo que como aspectos positivos sí que los hay. Desde mi punto de vista es la mejor política de España, con diferencia, para mí muchísimo mejor que Albert Rivera. Antes habéis hablado de liderazgo y de carisma, pues yo creo que tiene mucho carisma, más que Albert Rivera. Yo creo que podría ser un revulsivo para el partido y un excelente ticket, como se llama ahora en política, también para Rivera, aunque podría pues oscurecer la labor de Rivera. Eso en cuanto al aspecto positivo, y evidentemente también tiene aspectos negativos, porque después de ganar las elecciones, pues el proyecto político de Ciudadanos en Cataluña podría quedarse algo, digamos, oscurecido, ¿no? Y también, pues, en pleno juicio del 1 de octubre o también llamado del proceso, pues no creo que sea un buen momento para irse. Y sobre todo, que lo que decía Lorenzo al principio del programa, pues que hay posibilidades de que se reedite el pacto de la moción de censura tras el 28 de abril, Esperemos que no sea así, pero con todos estos condicionantes, pues no me atrevería a decir que es una buena decisión o mala, pero evidentemente todavía no está confirmado, pero si lo deciden así los líderes de Ciudadanos, pues supongo que lo habrán valorado. De hecho, ya hay una primera toma de contacto con la campaña por parte de Inés Arrimadas, puesto que se prevé, según he leído esta mañana en los medios de comunicación, en los periódicos, que viajará a Waterloo para reiterarle a Puigdemont. Bueno, tiene previsto un viaje a Bruselas, pero en las últimas horas ha desmentido que se vaya a reunir con Puigdemont en Waterloo. Ha desmentido, sí. Y yo creo que hace muy bien, porque dar legitimidad a un fugado de la justicia no creo que sea la labor del primer partido de Cataluña, como es el caso de Ciudadanos. Pues mejor así entonces, Javier. ¿Cómo lo es? Pues yo creo que, como hemos hablado antes también de liderazgo, yo creo que sí, que es una gran líder. Yo creo que el partido de Ciudadanos era parte del líder también Albert Rivera, pero es que Inés Arrimadas es que se ha enfrentado en Cataluña, se ha enfrentado a los partidos secesionistas, a los independentistas, y realmente con firmeza. Y ha conseguido lo que no se había conseguido mucho tiempo, en liderar y conseguir sobre todo estar allí en el gobierno de Cataluña, ¿no? Aunque luego, bueno, pues no pueda gobernar. Pero sería una pena para Cataluña que viniese sobre todo aquí en el Congreso de los Diputados simplemente por la firmeza y lo que representa y la contundencia en la lucha contra los independentistas. Pero tiene mucho que hacer, sobre todo aquí en el Congreso de los Diputados, y no me extrañaría nada, no me extrañaría que Albert Rivera le abriera las puertas y dejara que fuese al Congreso de los Diputados. ¿Os creéis a las malas lenguas que dicen que Albert Rivera que no quiere nadie que le haga sombra? Yo no creo, porque ella le suma, ella no le resta. Pero sabéis que se ha dicho eso. Bueno, se habrá dicho lo que sea, pero si yo tengo 10 y una persona me trae 10 o 20 o 5, sumar, o sea, no le resta absolutamente nada. A ver,
Inés Arrimadas es la líder que todo partido quisiera tener dentro de sus filas, todo partido, porque se ha enfrentado a lo peor, a lo peor de la política en Cataluña. Ella sola ha tenido, bueno, está curtida de miles de incoherencias, de ninguneos que le hacen en el Congreso, y sin de perder la insultos. sonrisa, ¿eh? Sí, y con un estilo, manteniendo una firmeza, pero sin perderlo la posición que tiene como una líder, ¿no? Y yo creo que aparte de todo eso, a ver, cuando uno va a una final de la Champions, uno tiene que poner a los mejores a jugar en esa final. Da igual luego lo que suceda, y yo creo que estas elecciones, para Ciudadanos y para España, es una final. Es mi humilde opinión. Porque nos jugamos muchísimo más que en otras elecciones anteriores, muchísimo más. Por la situación de Cataluña, pero también por Pedro Sánchez, por una cantidad de factores que ahora los tenemos encima de la mesa. Nos jugamos todo. Y yo creo que todos los partidos, pero Ciudadanos en especial, que va a tener la llave, creo que tiene que poner a su mejor delantero centro, a su mejor extremo, a su mejor portero, y yo creo que Inés Arrimadas puede hacer mucho más por Cataluña en el Congreso de Diputados incluso que en Cataluña. Ciudadanos tiene banquillo allí con Carrizosa, con Lorena Roldán, o sea, que ahora no nos suena mucho, pero es cuestión de que le pongan 10 minutos más ahora en la televisión y cogerán posición porque vienen muy curtidos. En Lorena Roldán confían enormemente como sustituta de Inés Arrimadas. Vienen súper curtidos. Eso es gente que sencillamente ponte allí a jugar y van a meter goles, pero a saco. Lo que viene a decir probablemente que si es tan fácilmente sustituible es porque sus atributos no son tan importantes. O porque es el otro decir, es muy bueno. Ya, claro. Bueno, resulta que... Claro. En todo caso... Arrimadas, entonces, para mí lo que representa es precisamente todo lo que hemos dicho hasta ahora. Es decir, esa muerte de la política, que yo defino muchas veces como efebocracia, no como zascacracia, sino como efebocracia, es decir, el gobierno de los niños que estamos viendo, la falta de experiencia, es decir, que prima la juventud, la hermosura, que por cierto la tiene, el arrojo, que yo no le voy a negar, por descontado, pero que en esa situación habría habido pues más de una y más de dos y más de cuatro personas con el mismo arrojo o incluso con más, quién sabe. Y en cambio yo veo que la experiencia, veo la experiencia en la vida, me refiero, no solamente en un congreso, ¿no? La cultura, la inteligencia, esa entidad personal a la que yo me refería antes, son factores que no se están teniendo en cuenta hoy, que no priman en la política. Es verdad que probablemente de cara a los resultados de Ciudadanos, Inés Arrimadas hará en el papel de número uno por Barcelona y digo yo, de portavoz, que creo que será, si acaba viniendo en el Congreso de los Diputados, mejor labor para el partido Ciudadanos que Girauta. Y en cambio, yo estoy seguro, no voy a ser tan pretencioso, convencido de que no le llega ni a la suela de los zapatos. Es decir, Girauta es más culto, está mucho más preparado, es mucho más inteligente que Inés Arrimadas. Lo ha demostrado, aunque solo sea escribiendo, y pensando y hablando. Para los intereses de España, yo prefiero 100 veces a Girauta en un ministerio que a Inés Arrimadas. Pero para los intereses de Ciudadanos, es decir, para llegar a la Moncloa, en su condición de vicepresidente o de presidente de gobierno, pues probablemente Inés Arrimadas jugará un papel mejor y más beneficioso para Ciudadanos. Resumo, es mejor por todo lo que vosotros veníais defendiendo y yo he criticado, la muerte de la política clásica. Es la dicotomía entre la figura del político y el candidato. Uno puede ser un buen político, un buen gestor y no ser un buen candidato, o al contrario. De hecho, eso es la muerte de la política clásica, que es lo que decíamos antes. Totalmente de acuerdo contigo, Lorenzo. De hecho, pues no solo ganó las elecciones de Cataluña, sino que fue el motor de la victoria, el éxito de las andaluzas, del gran resultado que obtuvo Ciudadanos en Andalucía. Es que fue ella la que hizo la campaña electoral de Ciudadanos en Andalucía, por tanto ya lo ha demostrado. Lo cual no deja de ser lamentable, que es lo que yo quiero decir, pero no por ella, que no tengo nada en contra de ella, sino por lo que significa. Yo sí separo mucho lo que es el político que tú tienes como yo diría como imagen, ¿no? Un político tiene que ser una persona súper culta, que tenga una experiencia de vida increíble, claro, pero es que hoy la política es como un equipo
donde uno es portero, le decía al otro es delantero, y sin quitarle méritos a Inés Arrimada, que los debe tener, y de hecho los tiene y muchos, tal vez esa persona que tú dices no es la que tiene que dar la cara y la que tiene que salir en los medios a opinar. Tal vez esa persona tiene que estar detrás, sencillamente dirigiendo. Es la que tiene que estar creando la opinión, es la que tiene que estar liderando. Claro, pero en un equipo de fútbol, ¿quién es más importante, el entrenador o el delantero centro? Tal vez el girauta o la persona, el líder que tú está, el Churchill, de repente es el entrenador que ni siquiera juega. Pero perdona. En un partido y un partido de fútbol y un partido político. Te daría la razón si un partido de fútbol fuera un gobierno, pero da la casualidad que no lo es. Y entonces el que acaba en la más alta magistratura del Estado, que es el Poder Ejecutivo, luego ni tiene asesores más que abrazafarolas alrededor, ni tiene absolutamente nada. Eso no lo sabemos. No, ¿cómo que no? Bueno, no lo sabemos con los que no lo han hecho. Lo sabemos desde que la política es política. Bueno, pero no lo sabemos viendo. con los que no lo han hecho. Pero, o sea, vamos a ver. Pero que, si ya empezamos diciendo que son malos, vamos a tener que aplicar otro tipo de sistema que no sea democrático. A ver, Javier, que creo que no me estoy explicando. Vamos a ver. Si hasta ahora ha ocurrido siempre así, porque la independencia que tiene el Poder Ejecutivo es total, como vamos a pensar que va a ser diferente de otra manera. Es decir, al final, el que está al frente de un partido político es el amo y señor de todas las cosas, o de ese partido, y después del gobierno. Y lo tenemos clarísimo cuando estamos viendo y defendiendo y criticando, mejor dicho, desde aquí tantísimas y tantísimas veces, que los que están en las cúpulas de los partidos políticos hacen las listas. Ya hemos visto que incluso las primarias en un sistema así no vale para nada, que los parlamentarios que están allí, que le deben el puesto a los de las cúpulas, son los que luego votan al Poder Ejecutivo, que son los mismos que los jefes de las cúpulas. Es decir, esa inexistencia de separación de poderes. Un líder, además, no es alguien que manda, es alguien que echa a andar con un proyecto y a quien le siguen. Eso es un líder, que no hemos definido antes y que ahora viene otra vez al caso. Y eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo aquí, o con lo que estamos con lo que estabais vosotros defendiendo. O sea, claro que el líder tiene que estar muy por delante de todos los demás, y luego tendrá asesores de todo tipo, pero no se puede separar y discernir entre esos cabezahuevos a los que tú te refieres, es decir, a los think tanks, sí, a los think tanks, etcétera, etcétera, que asesoran, etcétera, etcétera, y otra cosa es el hombre que tiene empeño, el hombre, la mujer, el ser humano, que tiene un empeño, que tiene un proyecto, que echa a andar con ese proyecto y que la gente le sigue. Para eso, yo digo, que la política tal y como está concebida en este momento, y no me estoy refiriendo a ningún ideal, que yo de idealista tengo bastante poco, y cuanto más pasa el tiempo, menos todavía, ¿no? Porque más cuenta me doy de cómo está compuesta nuestra condición humana, o sea, nuestra condición como seres, ¿no? Entonces, yo me refiero a que la política está perdiendo mucho por todas las cosas que hemos ido diciendo hasta ahora, y por tanto, los líderes que están saliendo son líderes pues muchísimo más blandos. Ahora bien, ¿sirven para ganar elecciones? Sí, pero ¿sirven de verdad a las sociedades, que para eso en teoría tiene que estar concebida la política? Pues yo digo, cada vez menos. Eso quería decir. Bueno, hablemos también del Partido Popular, porque según publica hoy el diario El Mundo en su portada, el presidente del PP, Pablo Casado, está guardando sitio en las listas electorales para los veteranos del partido, a pesar de las presiones de su equipo. Los afines piden una renovación total, pero él es partidario de recuperar algunos nombres históricos que tengan experiencia. La verdad es que los teléfonos en la calle Génova no dejan de sonar. Casi todas las llamadas son para preguntar lo mismo. Oiga, ¿qué ha ido lo mío? Todos quieren saber si serán candidatos, si formarán parte de las listas. Y Pablo Casado va a su ritmo. Ya ha designado a Isabel Díaz Ayuso, candidata a la Comunidad de Madrid, a José Martínez Almeida a la alcaldía de la capital. La semana pasada designó a los candidatos de la Sierra Norte de Madrid. Todavía faltan muchos, en diversas provincias se van conociendo ya algunos nombres. Faltan todavía las listas para el Congreso y el Senado. Celia Villalobos se va, abandona porque apostó por Soraya y perdió. Pero ¿qué pasa con otros nombres históricos? Bueno, se da por hecho que Ana Pastor, a pesar de ser una fiel a Rajoy, seguirá contando en el partido. También tiene continuidad garantizada Isabel García Tejerina. Pero ¿qué pasará con otros? ¿Habrá terremoto en el PP? La vicesecretaria del partido, Andrea Levy, ha asegurado que será una renovación tranquila que combinará la juventud con la experiencia.
Yo dudo mucho que nadie se afilie al Partido Popular o nadie inicie su actuación política y su vocación de servicio público por un nombre propio. Yo creo que se hace por unos principios, por unas ideas y por representar de la mejor forma posible los intereses generales de los españoles en ese servicio público. Y por lo tanto, en esa línea es como se van a hacer las listas, ¿no? Pensando en los mejores equipos que aúnen esa renovación y esa experiencia, porque es importante que lleguemos al Gobierno sabiendo lo que hay que hacer. Es importante que lleguemos en el Gobierno pues con conocimiento, con experiencia, con aire de renovación, de nuevo tiempo, pero combinando las dos cosas. Y esa renovación tranquila es la que se va a hacer en esas listas. Además, oye, yo creo que todos pudimos ver en la dirección, en el comité ejecutivo que se hizo tras el Congreso en el que ganó Pablo Casado, como la integración fue uno de los pilares fundamentales. Renovación tranquila, pero bueno, Celia Villalobos ya se ha ido, otros ponen las barbas a remojar, en fin, ¿cómo se articulan al final las listas? Yo creo que tiene razón Andrea Levy. esta mujer, sí, Andrea Levy. Es decir, va a haber una renovación tranquila. ¿Qué quiere decir al final? Pues que los que han apoyado a Casado se quedarán. Y de los que no han apoyado a Casado, que han demostrado a lo largo de su experiencia política no tener la menor entidad ni carácter político suficiente y necesario, también se quedarán. Aquellos que lo tengan se largarán porque los echarán. Y si no, al tiempo. Lo vais a ver. Es así. De eso se trata un partido político, lo estamos viendo todos los días. ¿Qué acaba de decir Pedro Sánchez con los suyos? Que va a hacer de arriba abajo, que va a laminar en el sentido leninista todas sus listas. Pues bueno, ¿y no lo va a hacer Pablo Casado? Pero, hombre, si lo acaba de decir Andrea Levy. No, lo que pasa es que, y pasa también en las empresas, sobre todo las grandes, ¿no? Hay una cantidad de variables que no solamente es la meritocracia la que define, ¿no?, a quién va a ascender, etcétera. El Partido Popular, cuando uno piensa en Madrid es una cosa, pero cuando ves la cantidad, o sea, los miles y miles de ramificaciones que se tiene en España para llegar al pueblo más pequeño de Cuenca, te das cuenta que todo lo que se dice en Madrid, pues sencillamente baja 2 o 3 escalafones, pero en el pueblo de ese pequeño de Cuenca, de Villaconsejos de no sé dónde, pues ahí está Paco, Manolo y José, y esos son los de toda la vida, y ahí no llegan los cambios de liderazgo y de ideología que se quieren hacer, ¿no? Sencillamente eso es una manera de vida de la gente que ha sido concejal hace 15, 20 años, y es el único que hay allí, y eso es España real. Esa es y por cierto, es una España de la que depende el Partido Popular por el sistema DON que tenemos, ¿no?, que lo beneficia. ¿Se estaba refiriendo a ese concejal Andrea Levy? No, por supuesto que no, ella se refiere a lo que suena en los medios solamente, pero ¿qué es lo que sucede? Que, hombre, ahí siempre hay una pugna de poderes impresionante en todos los partidos políticos, en el Partido Popular y en el PSOE, que tienen tantos años, mucho más, muchísimo más. Yo me imagino, cuando hablamos de los aznaristas, los rajoyistas y ahora los pablistas, me imagino que los cuchillos tienen que estar ahí volando de una manera inmisericordia. ¿Y quién ganará? Hombre, yo me imagino que el que tenga mayor capacidad de influencia, el que tenga el cuchillo más largo, por cierto, y el que o el brazo. O el brazo, exacto, y alguno por meritocracia, porque también creo que la política en ese sentido está cambiando, poco a poco, pero está cambiando. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber, yo creo que es no transitorio, pero es verdad que tiene que dar paso al equipo de Casado, a quienes han apoyado a Casado, y eso es obvio, es evidente, y que deben de estar sobre todo también las grandes figuras también del PP, ¿por qué no? Aquellos sobre todo que se lo han ganado por meritocracia y sobre todo, oye, porque son los grandes, como yo digo, yo me voy siempre a este concepto, los dinosaurios que siguen y pueden seguir haciendo el bien dentro de lo que es del PP. Es decir, eso de repente de barrer el partido, pues no, es decir, tienes que contar con los de antes, tienes que contar con el nuevo equipo y poco a poco yo creo que lo cambiará, pero sí, yo creo que está en la mente de Pablo Casado cambiarlo poco a poco. Yo discrepo en parte de lo que acabas de comentar, puesto que creo que el PP está inmerso en la creación de una imagen de marca corporativa, como le pasa a muchas empresas, un rebranding, y yo creo que sí debe romper con la etapa anterior. Evidentemente no se puede hacer rápidamente, pero si quieren crear un PP que recupere el ideario tradicional y que plasme los principios y los valores, como ellos dicen, del PP de toda la vida, que esa frase la repiten mucho, pues evidentemente con determinados políticos afines a Rajoy y protagonistas de la anterior etapa, creo que no se puede crear esa imagen de marca. Estamos viendo, como lo que voy a contar a continuación, pues no se puede, digamos,
modificar de un plumazo, pero en Andalucía a Juanma Moreno Bonilla y a Juan Marín le llaman los Juanmas. Todo ello, pues porque están colocando en la Junta de Andalucía pues a personas afines del PSOE, creo que han colocado pues al abogado de los ERE, con un cargo importante, y algunos afines al PSOE, como acabo de comentar. Recordemos que Juanma Moreno Bonilla pues era afín a Soraya y a Rajoy. A este señor evidentemente no lo podían quitar por lo que todos sabemos, porque estaba pues pendiente de las elecciones andaluzas, que finalmente pues consiguió gobernar y ganar las elecciones. Pero en otros casos pues sí que debería, aprovechando las listas que se deben confeccionar ahora de cara al 28 de abril y al 26 de mayo, pues creo que no debería quedar casi ningún activo de la anterior etapa de Rajoy. Si quieren de verdad pues hacer una renovación del PP y que nadie le pueda achacar a Pablo Casado pues ninguna corrupción protagonizada por ningún político de la anterior etapa. Pues veremos cómo termina la elaboración de listas. De momento, ya saben, en la calle Génova, al igual que en la sede de todos los partidos, siguen sonando los teléfonos preguntando eso, ¿qué hay de lo mío? Si voy o no voy en las listas. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para preocuparnos y mucho por la situación en Venezuela. En las últimas horas, 2 muertos y 12 heridos cuando el ejército de Maduro ha disparado contra la población civil, un grupo de indígenas que trataba de mantener abierto un trozo de la frontera entre Venezuela y Brasil para facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra?
¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Se estrecha el cerco a Nicolás Maduro entre sus países vecinos. Después de Estados Unidos y Colombia, ahora es Brasil quien se ha sumado a la posibilidad de colaborar en la llegada de ayuda humanitaria para los venezolanos. Tal es la situación en las fronteras venezolanas que el propio Nicolás Maduro ayer decretó el cierre inmediato de sus fronteras con Brasil. He decidido en el sur de Venezuela, a partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil. Más vale prevenir que lamentar. Tome todas las medidas de aseguramiento y de protección de nuestro pueblo. Y justamente en esa frontera con Brasil se han producido ya 2 muertos y 12 heridos por disparos del ejército de Nicolás Maduro contra la población civil. Se trataba de grupos de indígenas que están tratando de mantener esa frontera para facilitar la llegada de ayuda humanitaria, mantenerla abierta. Ha habido un encontronazo contra las Fuerzas Armadas y se han producido esos disparos, como ya decimos. Por el momento tenemos la notificación de 2 muertos y varios heridos. La verdad es que Juan Guaidó también está viajando a la frontera, está determinado a llevar hasta el final su desafío a Nicolás Maduro. Este político, que hace un mes se propuso acabar con 2 décadas de chavismo, partió ayer de Caracas para recibir los cargamentos de ayudas humanitarias que el sábado, mañana, pretende introducir en Venezuela a través de la frontera con Colombia. Veremos qué es lo que ocurre, pero la verdad es que las noticias que nos llegan son alarmantes. En las últimas horas parece que se están tensando las cosas. Galvez, tú que conoces a fondo ese país, donde has vivido muchísimos años, ¿qué nos puedes decir? A ver, ya calificativos para Maduro no tengo, ya se me han acabado y a esta hora no quiero, aunque es tarde, no quiero decir palabras malsonantes, ¿no? Llamar una ayuda humanitaria basura o decir que está contaminada y que es cancerígena es sencillamente despreciar absolutamente la vida de tu gente, la vida de gente que sufre, la vida que por tu culpa estaban pasando hambre, muriendo. No hay estadísticas, pero ya se calculan que se mueren entre 20 y 25 niños al día precisamente por falta de medicamentos. Niños. Pero de ahí en adelante es que es imposible describir la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Entonces ahora este hombre que niegue que se le ayude por un motivo político es sencillamente, yo diría, trasladable a cualquier genocida de la historia de la humanidad, vamos. Quien ha conseguido viajar a Venezuela, entrar y mantener todas esas reuniones ha sido el vicepresidente de Vox, Víctor González Coello, de Portugal. Víctor, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, qué alegría hablar contigo. Igualmente te digo, amigo, cuéntanos qué situación has encontrado en Venezuela. Pues mira, yo he llegado esta mañana de Venezuela y lo que me he encontrado, que me han invitado en sumarme a la comitiva que salía desde Caracas a Cúcuta, que eran 14 horas en autobús, y cosa que rechazaba amablemente. Pero lo que me he encontrado es una situación de esperanza, de muchísima esperanza por parte de los distintos dirigentes de la oposición, con los cuales me he podido reunir,
y de Juan Guaidó, con una gran esperanza y de expectativa qué es lo que iba a ocurrir. Hay que decir que ya sabemos lo que ha ocurrido. El ejército de Maduro, el ejército de este tirano, ha abierto fuego contra la población civil. Además, en la comunidad de una comunidad indígena, una de las bajas que sabéis es una señora que se dedicaba a vender empanadas, lo único que han hecho es ponerse delante de unos vehículos militares que querían parar la entrada de ayuda humanitaria, porque te puedes imaginar que la gente tiene hambre, la gente quiere tener azúcar, quiere tener leche y cubrir sus necesidades más básicas y elementales. Y entonces se ha abierto fuego y por lo que me estaban comentando, lo que pasa es que las comunicaciones eran muy malas, pues ha habido, por lo dicen, más de 20 bajas, o sea, más de 20 heridos, parece ser que una docena en un estado bastante grave y de momento dos fallecidos. Efectivamente, las noticias que tenemos de momento son 2 muertos, 12 heridos graves y seguramente más personas afectadas, como bien explicas, cuando después de que Brasil se haya sumado tanto a Estados Unidos como a Colombia en este proceso de ayuda humanitaria, tratando de ofrecer su frontera como paso para la entrada de esa ayuda, una serie de grupos indígenas trataban de garantizar que se mantuviera esa frontera abierta y el ejército de Nicolás Maduro ha abierto directamente fuego contra ellos. Sí, no podemos, la verdad es que es tristísimo, yo lo siento por esta señora, apellido Rodríguez, para ensalzar una vez más las relaciones de hermandad que tenemos con Hispanoamérica, bueno, pues ha fallecido. Esto es tristísimo porque yo creo que la transición pacífica, que era ese momento de salud de esperanza que se esperaba en Venezuela, con esta actuación creo que la única manera de acabar con este tirano, y quiero recordar los millones de personas que han emprendido un éxodo, abandonando sus tierras y sus casas de un país rico, con un sector primario agrícola, que más quisiéramos tener nosotros esos pastos, que tiene oro, diamantes, las mayores reservas de crudo del mundo, y donde la gente literalmente se muere de hambre. Y eso es donde nos llevan los regímenes socialistas y comunistas absolutistas, y tenemos que aprender todos los españoles a hacer una reflexión de aquellos que aquí enarbolaban la bandera del gran Chávez diciendo que era un ejemplo de revolución para que no se vuelvan a repetir estas historias. Es increíble que en un país tan rico como ese la gente se muera de hambre. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido hoy marca un fin de una transición pacífica, y muy probablemente haya que utilizar el bisturí para cortar y arrancar el cáncer, y ese bisturí se llama intervención militar. Bueno, hablabas de los que aquí en España hablaban bien del chavismo. Sabemos perfectamente quiénes son, los líderes de Podemos. Efectivamente, pero es que eso lo veo. Yo me acuerdo cuando estuve en Moscú, en San Petersburgo, y pude viajar por Rusia, y me decían los comunistas, y que aquí ya no quedan comunistas, que vengan a ver en las casas en las que vivíamos, como en San Petersburgo, en algunas casas de estas que eran antiguas casas señoriales, de la época de los zares, vivían varias familias, y había una nevera, la familia de la habitación o de las 2 habitaciones tenía la primera bandeja de la nevera, luego la segunda, luego la tercera. Dice, esto es lo que nos dio el comunismo, ¿no? Pobreza y hambruna y falta de libertad, porque no eran capaces de moverse de una ciudad de otra sin permisos especiales. Venezuela es un estadio narcótico. María Corina, presidenta del partido político 20 Venezuela, me explicaba cómo en la frontera oeste estaba absolutamente controlada por los narcotraficantes, con ayuda de las cúpulas militares de Maduro, cómo la frontera este, que es esta la que estamos viendo de Brasil, que es donde están las minas de oro, diamantes, pues están controladas en parte por otras mafias y por generales, y cómo se han llegado a pegar tiros por disputarse las minas, y cómo los únicos barcos que abandonan Venezuela ahora mismo o llevan drogas o llevan petróleo, productos refinados para vender en el mercado de contrabando. Ese es el estado de Venezuela, un estado mafioso, donde se han hecho, y aquí en España hemos tenido ejemplos de chicos de 30 y tantos años que han hecho fortunas de más de 1.000 millones de dólares, y me leí una lista bastante larga de señores y que han hecho en menos de 8 o 9 años una fortuna superior a los millones de dólares, abusando, ¿no?, de un pueblo y de la corrupción de un país. Y bueno, yo creo que el mundo no puede ver un éxodo como el que está viendo Venezuela y que tiene que intervenir. Y sí, Víctor, justamente de maldad como estas, una intervención es lo que yo creo que debe ocurrir en Venezuela. Esa es mi opinión personal. Estamos viendo, Víctor, fotografiado con María Corina Machado, los líderes opositores con los que has tenido ocasión de entrevistarte. ¿Qué esperanzas te muestran acerca de un feliz desenlace de esta situación en Venezuela? Pues ellos estaban esperanzados en que esta fecha
hoy que el concierto y mañana que era el inicio de la gran entrega desde Cúcuta, fuera el principio del fin de una transición pacífica. Todos estaban muy expectativos, a la expectativa de que por favor esto no ocurriera, ¿no? O sea, disparar contra los civiles indígenas, que la población indígena en esa parte, pues algunos de ellos, bueno, pues te puedes imaginar la pobreza y el nivel de necesidad que tienen estas personas, pues es que marca un antes y después, ¿no? Yo creo que nadie creía, sí, que hubiese tiradas de pedradas, que me consta que ha habido varios convoys de los que estaban llegando, no convoys, sino de Caracas que iban hacia la frontera para ayudar en el reparto de la ayuda humanitaria, sí retenciones, pues partieron la mitad de la ciudad para que no se pudiese mover de un lado a otro, bueno, y posibilitar que esa distribución se hiciera, pero no abriendo fuego contra población civil, que lo que tienen son palos y bastones. O sea, es terrible, Javier. Yo creo que volvemos a etapas de la historia que creíamos superadas, que hemos visto recientemente en Nicaragua otra vez y que ahora lo hemos visto de una manera mucho más salvaje en Venezuela. También hay que recordar que yo creo que el liderazgo de Maduro dentro, vamos a decir, del chavismo está en cuestión, ¿no? Ahí hay un personaje, yo le llamo el príncipe del mal, que es Diosdado, y que es un hombre, yo creo que bastante radical en sus planteamientos y en sus declaraciones. Y bueno, la situación es la que es, ¿verdad? Es trágica, y lo que hay que hacer es condenarla y pedir una intervención rápida para que realmente haya paz, esperanza, libertad y prosperidad en el pueblo de Venezuela. Sí, hay voces que están pidiendo una intervención militar, ante las que las otras personas suelen decir que si eso produciría un baño de sangre. Pero claro, después del tiroteo del que hemos tenido noticia hace un rato, ahora hay gente que piensa ya que, bueno, ¿qué más importa ya que algunas personas mueran a tiros si están muriendo por cientos de miles en hospitales o en las colas de los supermercados, ¿no? Bueno, pero eso es lo que por escasez de medicamentos y de alimentos. Pero es que asesinados en Venezuela el año pasado me parece que fueron 26.000 y pico personas, 800 algo si recuerdo bien. Es decir, en los 3 últimos años han muerto más personas en Venezuela que en Irak. El país que ha salido de la guerra, que todavía tiene algunos connatos de violencia, pero en el año 2016, 2017, 2018 moría más gente en Venezuela asesinada que en Irak, que estaba en pleno conflicto bélico contra otros agentes del mal, como eran el Estado Islámico. Eso invita a la reflexión de la inseguridad, de la falta de libertad y, por lo tanto, de si no hay nada de eso, ¿cómo va a haber prosperidad? Víctor, enhorabuena por ese viaje a Venezuela, gracias por traernos noticias desde ahí y por trasladarles esa esperanza y todo el apoyo del pueblo español. Víctor González Cuello de Portugal, vicepresidente de Vox, muchas gracias como siempre por atender la llamada de Los Intocables. A ti, Javier, siempre es un placer. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Bueno, preocupantes noticias que nos llegan de Venezuela y deseo de que efectivamente se solucione de una manera negociada y pacífica. Yo creo que este hecho puede cambiarlo todo, porque evidentemente la amnistía secundada por Trump, que en principio era reacia a conceder la amnistía. Recordemos una reunión que se celebró hace una semana o 10 días en la Casa Blanca con el presidente de Colombia, en el que se acordó esa amnistía que al principio Trump no quería conceder. Una vez concedida la amnistía, pues evidentemente, aunque con condiciones, este hecho podría cambiar esta estrategia por parte de Trump. Esto por un lado. Por otro, si este asesinato que se ha producido hoy, o estos asesinatos que se han producido hoy, se produjesen mañana en la entrada del convoy de ayuda humanitaria, se podría traducir como una declaración de guerra. Por tanto, inmediatamente después se podría producir una intervención militar planificada. Esto también hay que valorarlo, porque hay una convención, creo que fue en Ginebra, ya no me acuerdo del año, no sé si fue en 1948, que lo establece así. Por tanto, esto también es importante. Y luego otra estrategia que también podía quedar rota es la siguiente. Trump pidió a los mandos militares que desobedecieran a Maduro. De hecho, ya hay 2 mandos militares importantes, aunque uno está en la reserva, que han solicitado una rebelión. Y también hay la Dirección de Inteligencia Militar, que está desplegada en la frontera entre Colombia y Venezuela, tiene un informe
de distintos miembros del alto mando a los que considera sospechosos. Por tanto, sí que hay cierto movimiento en ese sentido, es decir, algunos militares se podían rebelar, pero insisto, yo creo que este hecho podría cambiarlo todo y precipitar una intervención militar. Si a última hora pues no se produce pues la aquiescencia de Maduro en relación a que pudiera dejar una vía abierta a la ayuda humanitaria, que creo que no se producirá porque un dictador comunista nunca dejará entrar a la ayuda humanitaria. Y eso es lo que yo pienso, por otro lado. Es decir, a mí no me parece que haya habido, que esto haya supuesto un punto de inflexión. Es decir, habían ocurrido ya tantas cosas anteriormente que estas últimas muertes, a mi modo de ver, no suponen un punto de inflexión. No va a cambiar, no hay sátrapa en el mundo, en la historia, que permita ayudas humanitarias, reconociendo que es incapaz de gobernar a su pueblo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que hemos visto hoy, a mi modo de ver, ojalá me equivoque, lo veremos también mañana. La situación es tan grave que antes de que el ejército acabe dividiéndose, que aunque parezca desde fuera que podía ser la vía para empezar a socavar los cimientos del régimen, no nos podemos olvidar que no hay prácticamente en la historia de la humanidad una guerra civil que no se haya producido como consecuencia de la división del ejército, y provocar una guerra civil desde fuera al pueblo venezolano, pues yo creo que es lo último que se tendría que evitar. Por lo tanto, la situación es tan grave que o se produce ya la intervención, y yo no creo que haga falta que mañana haya muertos y que se pueda entender eso como una especie de guerra, por cuanto que ya hay ingredientes internacionales en ese conflicto que puedan verse más o menos masacrados, pero ya existe el derecho de liberación de los pueblos, o de los pueblos a ser liberados. Por lo tanto, yo creo que, y eso existe ya, está reconocido internacionalmente. De tal manera que, si no se puede producir la intervención, o mejor dicho, lo que comentaba Lucio, si no es posible, que yo creo que sería la solución, a pesar de lo nauseabundo desde el punto de vista moral que eso suponga, la amnistía, si no se puede amnistiar a toda esta gentuza, pues habrá que intervenir, porque al final, como también decías tú, Javier, sopesando el número de muertos que hay ya diariamente, al margen de lo que produce la violencia, vamos a decir, común, que es común también a todo Sudamérica. Pero al margen de eso, lo que ya está produciendo, los estragos que está produciendo la dictadura, probablemente pueden ser incluso menos que los que pueda ocasionar una confrontación o una intervención muy puntual. Por lo tanto, yo lo que creo es que tienen que tomar una decisión ya. Señores, si se les puede amnistiar, lárguense a Cayo Coco con los Castro, a beber ron, déjenos en paz y bueno, y solucionemos el asunto. Si no quieren eso, porque me imagino que tendrán miedo, por eso la división del ejército yo la veo complicada, sobre todo de la cúpula, porque que están todos reclamados su extradición por los Estados Unidos por narcotráfico, o muchos. Narcomilitares. Claro. En todo caso, una reunión podía esperarse de los coroneles, segundos niveles, que a fin de cuentas son los que mandan los destacamentos. Ya. Pero de los generales es difícil. Pero yo creo que eso yo lo veo complicado. Están por lo tanto, todos brincados en el narcotráfico. A ver si es posible que se provoque una amnistía, y si no, pues se tendrá que recurrir a la intervención. Yo he estado en otras tertulias hablando con gente de izquierda y extrema izquierda sobre esto, y siempre dicen lo mismo. Bueno, ¿y por qué tú no dices lo mismo de Siria y de China y de otros países comunistas, y se dice que se interviene? Yo siempre les recuerdo, España tiene una ligazón, una estrecha relación de hermandad familiar, cultural, religiosa. En Venezuela viven 200.000, casi 200.000 españoles. Es como la población de Almería en Venezuela. Y aquí hay pues, cientos de miles de venezolanos que tenemos que velar por ellos, por los españoles que están aquí, por los venezolanos que están aquí. Si estamos en Madrid y queremos hacer algo, mañana a las 6 de la tarde va a haber en la Puerta del Sol una concentración en apoyo a la libertad del pueblo venezolano, en la Puerta del Sol. Si se puede ir con camiseta blanca, mejor, pero si no, con estar allí es suficiente para dar un apoyo, y lo que se siente en esos sitios es realmente impresionante. Yo recomiendo ir allí. Mañana sábado, 6 de la tarde, Puerta del Sol de Madrid, a ser posible con camisa o camiseta blanca, para mostrar nuestro apoyo a los ciudadanos de Venezuela. Allende. Yo creo que es muy penoso atacar sobre todo a los civiles, pero es que además yo creo que es una demostración de poder militar. Muchas veces pasa sobre todo cuando ve
el presidente, en este caso Maduro, que es que no le queda otra, que no tiene otra salida, entonces que tiene que atacar, ¿no? Y él ataca ¿contra quién? Contra los civiles. Yo creo que hay que ponerle fin. O sea, que es que ya la población es que no aguanta más, es que está muriendo. Se han trasladado 2 millones de personas y se esperan que haya otros 2 millones de traslados. Es que ya está bien, yo creo que hay que ponerle fin. Y la comunidad internacional también debe ayudar y debemos de apoyarlo. Y ahí tenemos que estar mañana nosotros apoyando. Por supuesto. Y de verdad, reflexionar aquí en España de lo que nos lleva ese tipo de regímenes y ese tipo de ideologías. A lo que lleva. Venezuela es un país rico, tiene mucha más riqueza que España. Sencillamente el modelo que se ha implantado allí destruiría España mucho más rápido. Es decir, Podemos, digámoslo claro. Sí, bueno, sí, Podemos. Sí, exactamente. Entonces, ¿todavía hay gente que confía en ellos? Pues que miren, de verdad, que miren lo que hacen. Que miren lo que hacen de verdad y las consecuencias. Es lo que ha ocurrido en Venezuela. Exactamente. Y que todavía, no sé, tengan cierta... a ver, que lo vean como algo justo, como algo de que todos iguales. Por favor, es que eso no existe, eso no existe. Donde se ha aplicado, ha fallado. Y Venezuela, de verdad, es el ejemplo de la riqueza mayor destruida al máximo. La sociedad destruida, el país destruido y los recursos destruidos. Pues ya lo saben, mañana, sábado, 6 de la tarde, Puerta del Sol de Madrid, en apoyo a Venezuela, a ser posible con camiseta blanca, habría que estar ahí. Se nos va el tiempo, se nos echa encima la medianoche, o sea que Lucio Muñoz, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Lorenzo Abadía, por haber estado con nosotros. Buenas noches, estaremos más a menudo, ¿eh? Estaremos en Sol. Claro que sí, ahí tenemos que estar. Javier Galué, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, mañana en Sol. Ahí estaremos, claro que sí. Y Allende Martín, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier, y mañana en Sol. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos, les deseamos un buen fin de semana, pero no se vayan todavía, que les dejamos con la película. Esta noche, K9000 les narra las peripecias de un detective de policía que es un arma letal en sí mismo. A pesar del gran número de casos resueltos que tiene a sus espaldas, los métodos violentos que utiliza amenazan con arruinar su carrera. El caso más extraño contra el que deberá enfrentarse será cuando un agente secreto secuestra a K9000, que es un proyecto de ingeniería, un pastor alemán que lleva implantes biónicos, le convierte en un superperro y en un superpolicía. Tendrá que ponerse de acuerdo con su creadora para poderle localizar. Que disfruten ustedes de la película, que pasen un muy buen fin de semana y nosotros les esperamos nuevamente el lunes aquí en Los Intocables.